Cuando tu profesor de historia dice que Kratos no existe. Bienvenidos a la escuela. Porque este juego me enseñó más historia que muchos profesores que he tenido. Bueno, y lo que no es historia, también. Estaba deseando hacer este vídeo, porque es una de mis sagas favoritas y hace mucho que no juego al 1 y estoy deseando ver la mitología. Vaya, qué guapa la adaptación de Humor Amarillo. Así que dale a like para ponerte el traje para disfrutar de este vídeo. ¡Cine! Y suscríbete si aprendiste más con God of War que en el colegio. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War. En el menú principal, la letra de la canción que escuchamos reza en griego. Creo que de venganza va un poco la cosa. Pero también de redención, la que Kratos busca por haber matado a su hija y a su mujer. La letra de fondo aquí menciona a Thanatos, a quien conocemos en Ghost of Sparta. La muerte griega, pero la letra nos está diciendo que Kratos quiere morir. Ya no queda esperanza. Curiosamente, esperanza es justo lo último que quedó en el interior de la caja de Pandora en los mitos griegos. Y la fuerza que Kratos absorbe cuando abre la caja al final es la esperanza. Y ahí viene la esperanza, ¡joder! Eso es lo que le da poder contra Ares. Permanece en el interior del espartano hasta el final de God of War 3, cuando la libera. Pero wow, no nos adelantemos. Comenzamos en el mar Egeo, la porción de mar que hay entre Grecia y Turquía, que recibe su nombre por el rey ateniense Egeo, que se arrojó a este mar al pensar que su hijo Teseo había sido devorado por el Minotauro, justo lo que hace Kratos al comienzo del juego. Y como estamos en el mar Egeo, los barcos que vemos por el escenario tienen grabado el ojo de Horus o Udia. Estos ojos eran para contrarrestar el mal de ojo y las tempestades en el mar. El barco en el que empezamos y la mayoría de barcos que vemos en el juego son trirremes griegas, el navío más poderoso de la armada griega. La tormenta y la presencia de la Hidra hizo que todos esos barcos naufragasen en este archipiélago de islas, que seguramente sean las Cícladas del mar Egeo. Podemos romper estas camas para que nos den orbes rojos y encontramos jaulas, quizás para transportar animales o bien esclavos, ya que los griegos tenían esclavos. La Hidra es la Hidra de Lerna de los mitos griegos, hija del titán Tifón, sí, el de God of War 2, y de Echidna, madre de muchos monstruos de la saga como Cerbero, las quimeras. Pero en la novela de God of War, mi libro, Luna de Plutón, la Hidra fue asesinada por Hércules en su segundo trabajo, cuando Kratos apenas era un niño espartano pelón. Pero esa misma Hidra fue resucitada por Atenea para que Kratos luchase contra ella, y así conseguir el poder de la ira de Poseidón que necesitaría para recuperar la caja de Pandora, ya que, como dice Poseidón, la Hidra ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás el poder de los dioses. un favor por otro favor. Gracias, Poseidón, amigo. Y al igual que en los mitos, cuando derrotamos a una cabeza, emergen otras dos, que son las que protegen a la principal. Conocemos a las arpías, aves de rapiña con rostros de mujer, que en griego significa la que saquea y vuela, ya que por orden de Zeus, estas torturaban a Fineo, rey de Tracia en los mitos, robándole la comida de un suculento banquete antes de que pudiese probar un bocado. En esta entrega siempre vemos a las arpías llevarse algo que necesitamos, como al oráculo, ¡Encuéntrame! la caja de Pandora en nuestras narices. Entonces empezó a apagarse. Son unas ladronas. También transportaban a los muertos al más allá, motivo por el cual las vemos arrojar los cadáveres del templo de Pandora a la pira funeraria. También raptaban a los mortales para devorar sus almas, como vemos aquí, Que la arpía había sido enviada como advertencia. aunque eran mensajeras de Hades y no de Ares. De hecho, al final del templo íbamos a enfrentarnos a la reina Arpía, un boss que fue descartado. Todos los NPC que conocemos en este juego temen a Kratos. El fantasma de Esparta, sé lo que has hecho, monstruo. Espera. ¡Aléjate de mí! Porque conocen las atrocidades que el espartano ha cometido en nombre de Ares. ¡Sé lo que has hecho! Todos, menos el oráculo,
No, yo... Y el enterrador, que obviamente es Zeus, pues nos llama... Para ti, hijo. Bueno, y este tonto, pero porque dice tener visiones con nosotros. Las visiones eran reales, para ti. Ups. La caja que arrastramos La caja. puede romperse si la disparan los arqueros, pero los arqueros del juego no disparan donde estamos sino hacia la zona a la que dirigimos el joystick. Pero si Poseidón es el dios de los mares, ¿por qué con la ira de Poseidón Kratos lanza rayos por el culo? Porque Poseidón es el dios de los océanos, pero también de las tormentas y de los terremotos. Por eso este poder lanza descargas eléctricas que se extienden por el suelo. Además es el dios de los caballos, razón por la cual en God of War 3 invoca caballos o hipocampos. Pero este Poseidón es mucho más viejo que el que conocemos en la tercera entrega. Este God of War se hizo sin saber si iba a ser un éxito o no. El trofeo que desbloqueamos al recibir este poder, 1,21 gigavatios, está mal traducido. En inglés se llama 1.21 gigawatts, una referencia a Regreso al Futuro. ¿1.21 gigawatts? Las dos cabezas de la hidra son mucho más pequeñas y más jóvenes que la grande que acabamos empalando, ya que esta es la cabeza original de la hidra o una muy antigua, ya que las membranas de sus lados parecen desgastadas por anteriores batallas o el paso del tiempo. Cuando la derrotamos, si volvemos atrás, podemos seguir viendo cabezas de la hidra luchando contra algunos marineros. Pero ¿por qué Kratos deja morir al capitán de barco? No he vuelto a por ti. Pues porque es un cobarde. ¡Y perdidos! ¡Estamos perdidos! Kratos es un general espartano, y para un espartano no hay mayor deshonra que huir de una batalla y abandonar a tus hombres. Por eso, cuando lo encuentran la hidra, merece morir. Vemos a Atenea por primera vez. Esta sostiene un búho. Esta especie de lechuza es el mochuelo de Atenea, símbolo de la filosofía y mascota de la diosa que siempre la acompañaba, cuyo símbolo encontramos en las puertas del desierto de las almas, en el oráculo de Atenas y en 1000 sitios. Atenea era la patrona de Atenas, y en las monedas aparecía la imagen de este pequeño mochuelo, cuya mirada decían que era como la de la diosa. Es más, God of War se inspira mucho en Furia de Titanes, del 81, donde aparecía Bubo, el búho mecánico que construyó Hefesto inspirándose en la mascota ateniense. E incluso un enemigo descartado del juego, el esqueleto, se basaba en los no muertos que salían en Jasón y los argonautas. Después de romper unos cuantos jarrones en los minijuegos sabrosos... ¿Tú cómo conociste a Madre? En un minijuego. Cuadrado, triángulo, X, círculo, joystick, izquierdo, triángulo, hasta que la maté. Si observamos el camarote de Kratos, vemos que todo el suelo está repleto de ánforas de vino. Kratos bebe para olvidar sus pesadillas. Que haya tantas en el suelo nos confirma que Kratos es un alcohólico. No lloren por mí, ya estoy muerto. No importaba cuánto vino bebiera. Vemos varias lanzas rotas en el suelo, una alfombra hecha con un cíclope y una cabeza de un minotauro. Un adelanto de que a Kratos se le da bien eso de matar bichos. Hasta podemos leer su diario, donde el espartano confiesa que no importa con cuántas mujeres se acueste, pues todas le recuerdan a su esposa. O cuántas mujeres visitaran su lecho. Estaba realmente enamorado de su mujer y la echa de menos. Encontramos al primer cíclope. En la mitología, los cíclopes son hijos de Gaia, la titánide de God of War 2, y Urano, el padre de Cronos. Los tres primeros cíclopes son los hijos de Urano, que forjaron los rayos de Zeus que usamos con la ira de Zeus en el juego. Aunque también había cíclopes hijos de Poseidón, como Polifemo, que solo vimos en God of War Ascension. Oh, y los cíclopes en este juego iban a tener pito, pero al final se lo quitaron para que el juego no fuese triple X. Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. Además, las espadas de estos primeros cíclopes son parte de la mandíbula de otra criatura, pues podemos ver cómo los dientes son aún parte de la espada. Estos pasillos zigzagueantes son en realidad pantallas de carga, al igual que cuando encontramos una escalera que desciende hasta el infinito. Cuando Kratos usa la ira de los dioses, los rayos forman una armadura espartana completa que protege al espartano, que hasta incluye un casco como el de los hoplitas griegos. Kratos. ¿Qué le ha pasado a Afrodita en la cara? Afrodita, la diosa del amor, está locamente enamorada de Ares, así que ¿por qué iba a ayudarnos aquí? God of War cambia cosas de la mitología, así que eso explicaría que quizás Afrodita no está enamorada de este Ares, sino de Kratos, porque él también es un dios de la guerra. ¡Besame, besame!
Luchamos contra Medusa, la reina de las Gorgonas, 3 hermanas mitad mujer y serpiente, con alas de oro, manos de cobre y serpientes en su cabeza. Pero Medusa originalmente no era un monstruo, era una guardiana del templo de Atenea y la más bella de las 3 hermanas. De hecho, su nombre significa guardiana. Pero Medusa sedujo a Poseidón para demostrar a Atenea que ella era más hermosa que la diosa. El dios del mar acabó abusando de ella en el mismo templo de Atenea, y la diosa, enfurecida, convirtió su cabello en serpientes, y su mirada convertiría en piedra a cualquier hombre que osase mirarla. Bueno, a todos menos a Kratos. La cabeza de Medusa es más útil de lo que pensamos, ya que si la usamos contra enemigos suspendidos en una cuerda o en una pared, haremos que estos se conviertan en piedra y caigan al vacío automáticamente. Además, si los convertimos en piedra y los rompemos, los enemigos sueltan muchos más orbes que de costumbre. Justo después subimos una escalera y vemos a un soldado muerto sobre una viga. Y si nosotros saltamos hacia atrás... ¡wow! Un cofre. Este soldado no es solo un decorado, es una pista. Este juego tiene infinitos cofres ocultos. Como este aquí, si nos dejamos caer al vacío. O este, si nos dejamos caer y nos agarramos al borde y saltamos hacia atrás. Si saltamos a esta barandilla y giramos hasta llegar aquí, tras esta puerta... ¡boom! Otro cofre. El patrón que vemos en la faldita de Kratos... Tráiganle una falda a la niña. Es el famoso meandro griego, un borde decorativo que empleaban mucho en la antigua Grecia, que debe su nombre al río Menderes, pues basa su forma en este famoso río serpenteante de Asia Menor. La arquitectura de Atenas está bastante lograda, incluso las columnas son de estilo dórico, jónico, pero hay algo que no encaja. Desde uno de los balcones superiores donde cae esta mujer, podemos ver que hay una figura de Jesucristo siendo crucificado. Y 2 personas a sus pies que seguramente sean la Virgen María, María Magdalena o Juan Evangelista. Todos queremos ver un Kratos contra Jesús, pero lo cierto es que no es tan raro ver una figura crucificada. Los romanos ya lo hacían y hasta en Atenas se crucificaron a piratas. ¿A quién pretendo engañar? Sigue sin tener ningún sentido. Me encanta cómo este juego te hace sentir pequeño en muchos momentos. La enormidad de algunos escenarios, todo para recordarte que tú eres un simple mortal al lado de un dios. ¿Cómo podemos ver a Cronos arrastrarse bajo el templo? ¿Cómo se mueven las cadenas? ¿Cómo podía tirar esto mi Play 2? Ares, su armadura tiene varias cabezas de Cerbero a modo de ornamento. Cerbero es el guardián del inframundo y cuando combatimos, las barreras que aparecen tienen una cabeza de perro. Recorremos las calles de una Atenas desolada por la guerra, mientras escuchamos... Lo de pena va por la destrucción de Atenas a manos de Ares. Y que nosotros mataremos a Ares. La mayoría de jarrones que rompemos en el juego son ánforas que tienen un mismo grabado, que se basa en la crátera de Eufronio, y que representa a Hipnos y a Tánatos llevándose el cuerpo de Sarpedón, que participó en la guerra de Troya. ¡Uf! Mira esos reflejos del suelo, ¡Dios! En las paredes hay un mural de un hoplita con un escudo de un gallo negro. Los soldados de la antigua Grecia llevaban en sus escudos el animal que representaba la ciudad-estado a la que defendían. El gallo negro era en honor a Ares. ¿Y por qué un gallo negro en el escudo? Primero hay que saber que Ares y Afrodita estaban locamente enamorados, pero Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Sí, este pringado. Así que ambos se veían a solas. Ares confiaba en Alectrión, un efebo que lo servía para que éste le avisase cuando Helios, el dios del sol, que todo lo veía, saliese al amanecer. Pero una mañana, Alectrión se quedó dormido. Y Hefesto y los demás dioses pillaron a Afrodita y Ares con las manos en la masa. ¡No, qué masa! ¡La más sabrosa, Así que Ares castigó a Alectrión convirtiéndolo en un gallo negro, condenándolo a no olvidar nunca la salida del sol. Por eso se dice que los gallos cantan siempre al amanecer. Buenos días. También vemos a un ciego con un palo en la mano, que podría ser Tiresias, el vidente de Tebas al que la diosa Atenea dejó ciego por espiarla mientras se bañaba, y a una mujer que sostiene un palo de una vid, el tirso, o símbolo de la virilidad de Baco. Es una Ménade, una sacerdotisa de Dionisio que experimentaban fuertes éxtasis en los rituales a esta deidad. Las columnas de esta sala son de estilo corintio y justo aquí oímos en griego. Un guiño a los orígenes de Kratos como espartano.
Tengo que pasar. Las estatuas femeninas que vemos aquí a modo de columnas son cariátides, columnas con forma de mujer como las del Erecteón de la Acrópolis de Atenas. Eran esclavas persas de la ciudad de Caria, a las que los griegos les hicieron soportar enormes cargas como castigo. Por eso estas columnas soportan algunos templos sobre sus cabezas. Luchamos contra minotauros, que son débiles a los ataques aéreos, mientras hay arpías y nos impiden realizar combos en el aire. Nunca hay un solo problema, sino varios a la vez. Y esto se aplica a la mayoría de combates del juego. Los grupos de enemigos que encontramos, cada uno cubre las debilidades del otro. Vemos pasar a Ares mientras nosotros estamos luchando. Siempre está pasando algo de fondo. Cuando matamos a este tonto que sujeta la palanca, oímos el grito de Wilhelm, mítico del cine. En este mural vemos a Zeus arrojando sus rayos a un grupo de soldados durante la titanomaquia, la guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes, y a la derecha la imagen de una musa, una de las 9 hijas de Zeus. Somos las musas, diosas de las artes. En el templo de Pandora, la puerta de las musas tiene 7 musas grabadas, más las 2 llaves que conseguimos hacen un total de 9, que son Calíope, Clio, Erató, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Tepsícore y Urania. ¿Os suena esta voz? Kratos, you grow stronger as your journey continues. La voz de Zeus, en la versión original, es la del coronel Roy Campbell, He was never factored into the simulation. de Metal Gear Solid. Las estatuas que presiden el templo del oráculo son de la diosa de la victoria griega, representada con una antorcha y una corona de laurel. ¿Y sabéis de quién era hermana Nike en la mitología? De Kratos, la fuerza. Ya sabéis que en el cielo podemos hacer aparecer el easter egg, ríndete ya, Kratos. Dentro del templo, al pasar por estas vigas, vemos 4 pequeñas imágenes. Vemos a Edipo con la Esfinge, mito en el que Edipo supera el acertijo de la Esfinge de Tebas, una criatura con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro que acaba consigo misma si adivinamos la respuesta a su acertijo. A su izquierda vemos una pintura que representa las guerras médicas, pues en ella hay un persa combatiendo contra un hoplita griego. A la derecha, esta imagen se corresponde a la pintura de un joven persiguiendo a una liebre. Las liebres eran el símbolo de la primavera, la renovación y la inmortalidad. Y finalmente esta pintura, que me costó a horrores encontrar, pero gracias a Germán CF, que nos ayudó a Elania y a mí a encontrarla, se trata de un sacrificio ritual de un cerdo, pues en la antigua Grecia se sacrificaban animales domésticos a los dioses. Cuando rescatamos al oráculo de caer al vacío, que por cierto es muy pesada, ¡Kratos! ¡Date prisa! ¡Kratos! ¡Date prisa! vemos una enorme estatua de la diosa Atenea sujetando un enorme espejo, el espejo de Atenea, el mismo que le entregó a Perseo para derrotar a Medusa sin tener que mirarla. Y espejo en el que la diosa se contemplaba cada día en los mitos para evaluar sus actitudes, hasta que un día se le cayó y rompió en muchos pedazos, que robaron sus ninfas. Aquí escuchamos... Y es que aunque salvemos al oráculo, al regresar al final del juego, la encontramos muerta. Irónicamente, aunque Kratos derrote a Ares al final del juego... La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. ¿Pero qué se va a salvar? Si Atenas está arrasada. Y para colmo, Ares explota en forma de bomba atómica y todo se va a la mierda. La ciudad había sido salvada y volvería... Me hace gracia que aquí aparezcan ruedas de molino, pues fueron los griegos quienes inventaron los primeros molinos de agua. Cuando vemos el pasado de Kratos, la armadura que lleva era la que originalmente iba a llevar el personaje en el juego, pero no se veía bien con algunos fondos. Lo que lleva grabado en el torso son 2 arpías, sirvientes de Ares, que traen las espadas del caos. Tanto el oráculo de Atenas como el que condena a Kratos llevan el símbolo del Omega, la última letra del alfabeto griego y que marca el final de todo. Y es que Kratos es el fin de los dioses. Trae consigo la destrucción del Olimpo. Este es el mismo risco desde el que Kratos salta al comienzo del juego, y las alcantarillas de Atenas existieron. Los griegos fueron una de las primeras civilizaciones que construyeron sistemas de alcantarillado como este. Zona que podemos saltarnos entera sin combatir. Las sirenas del desierto se llaman así porque debemos seguir su canto para encontrarla, que es lo que los marineros evitaban hacer en los mitos, pues el canto de una sirena era capaz de volver loco a cualquier hombre, menos a Kratos. Si usamos la ira de Poseidón, podremos hacer que la tormenta pare durante unos segundos. Dentro podemos romper esta maldita rueda con nuestras espadas, haciendo que la cinta deje de moverse.
Este mural muestra al arquitecto postrado ante los dioses, y en este se muestra cómo los dioses anclaron el templo a la espalda de Cronos, aunque en los mitos Cronos solo fue condenado a vagar por el mundo, meditando y envejeciendo hasta el fin de los tiempos. Una de las cinemáticas secretas del juego revela que aparece el esqueleto de Cronos en mitad del desierto en la era actual, y en su frente vemos un agujero que coincide con el que Kratos le hace en la frente en God of War 3. Los soldados que arrojan las arpías a la pira funeraria son los enemigos que encontramos en el interior del templo. Son soldados que intentaron encontrar la caja de Pandora antes que nosotros. Cuanto más nos adentramos en las profundidades del templo de Pandora, menos soldados y menos cadáveres encontramos, ya que solo Kratos ha logrado llegar tan lejos. Conocemos a Artemisa, diosa de la caza, que aquí tiene cuernos y un aspecto más animal. Nos da la espada de Artemisa. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Aunque en los mitos, Artemisa mató a un gigante, Orión, y no a un titán. Los movimientos de esta espada son los mismos que los de la espada que usa Kratos para derrotar a Ares al final del juego, solo que es algo más lenta. Por eso este combate es tan injusto. Cuando abrimos un cofre, mientras sujetamos la espada de Artemisa, esta desaparece, y en su lugar vemos las espadas del caos en nuestra espalda. Un pequeño error gráfico. El escudo de Hades, y en las representaciones de Hades que hay en el templo, siempre lo vemos con un casco. Es el yelmo de Hades, el mismo que lleva en God of War 3. De hecho, es el que usa Perseo en los mitos. La estatua de la bola rodante es la de Atlas, el titán condenado a sostener los cielos sobre sus hombros. La precisión con que la bola salta y rompe la puerta nos confirma que el arquitecto de toda esta trampa mortal era un genio. Cuanto más avanzamos en el templo, más retorcidas son las trampas y los desafíos. Vemos el descenso a la locura del arquitecto en su obsesión por complacer a los dioses, hasta el punto de convertir los restos de sus hijos en parte de los puzzles. Es el verdadero boss del juego, la verdad. Los bárbaros contra los que lucha Kratos en el pasado son del este. Los bárbaros del este se contaban en miles. Eso podría decir que provienen del noreste de Grecia, de la región de Tracia, aunque Alric, el líder de los bárbaros, es un nombre germánico y significa todopoderoso líder. Podemos matar a los cachorros de Cerbero mucho más rápido si los agarramos con el círculo. En el desafío de Poseidón, la caja que vemos tiene flechas clavadas, una pista de que podemos usarla para protegernos de los arqueros. Al entrar en este ascensor podemos ver que los pinchos que rodean los cofres tienen sangre. Otra pista de que igual no es muy buena idea abrir el cofre si somos demasiado lentos. Hay una escena que varía dependiendo de la versión del juego. En la americana hay jaulas con soldados espartanos donde Kratos debe sacrificar a uno de ellos mientras este suplica por su vida. We can find our way back to Athens. The gods demand sacrifice from all of us. Oh, please. No. Oh, mirad cómo intenta salir de su jaulita. No, please. Let me out of here. Gods on high, save me from this barbarian. Please. Begging you on your humanity. En la europea son legionarios no muertos, haciendo que Kratos muestre una leve sonrisa sádica. La estatua de Poseidón tiene unas líneas que recorren su cuerpo y que seguro inspiraron el diseño final de Poseidón en la tercera entrega. Su tridente, en los mitos, servía para crear terremotos, tempestades y controlar los mares. Bajo el agua encontramos a las Nereidas, o Náyades, ninfas del mar, hijas de Nereo y Doris. Son deidades marinas que representaban las fuentes, pozos y manantiales. Si nos acercamos a ellas y pulsamos círculo, podremos besarlas y a cambio nos darán una pluma de fénix o magia. El beso es un guiño al mito de Ilas, quien al ir a recoger agua con una vasija fue secuestrado por las ninfas del agua debido a su belleza. La sala de Anfitrite se llama así porque esta estatua es de la esposa de Poseidón, que también era una náyade, de la que el dios del mar se enamoró. Por eso sostiene su tridente. En el desafío de Hades debemos matar centauros que llevan arcos, ya que estos eran muy habilidosos con él. Se les solía representar con estas armas. En la trampa de las bolas ardientes, Batman, mira el tamaño de esas bolas. Si rodamos junto a la pared cuando viene la bola podremos evitar el daño. Y en la parte de arriba, las marcas de las vigas del suelo nos indican hasta dónde alcanzan las cuchillas giratorias. El Minotauro, la criatura que nace de la unión entre el toro de Creta y Pasífae, abominación que luego es condenada a vivir en un laberinto. Y aquí, este Minotauro custodia parte del laberinto que es el templo de Pandora. Cuando lo matamos podemos ver que su cuerpo estaba pudriéndose, y la teoría de que el Minotauro original fuese resucitado por los dioses, y Patos Verdes III lo convirtiese en un híbrido mecánico, pues la armadura es sin duda del arquitecto. Y
tanto Kratos como el Minotauro mueren igual, a causa de un proyectil. En cada mejora de la magia del ejército de Hades conseguimos que las almas del inframundo que luchan a nuestro lado lleven cada vez armas más pesadas, incrementando su daño. Estos enemigos son sátiros, son criaturas que acompañaban al dios Pan y al dios Dionisio, que solían morar en las montañas justo como a la que vamos tras el templo de Pandora. Entramos en la tumba del arquitecto y los cuerpos que encontramos son de Patos Verdes III y de su esposa. No están demasiado descompuestos, porque según dijo el soldado de la entrada, se dice que sigue vivo y que está aún dentro. El arquitecto acaba con su vida al darse cuenta de que ha matado a su esposa. Patos y Kratos son muy parecidos, pues ambos entregan su vida a los dioses. Mi vida es tuya, Ares. Kratos a Ares y Patos a Poseidón, Hades, Zeus. Ambos maldicen a los dioses y ambos acaban con su vida y la de su esposa e hijos. Fatality. Si examinamos los dibujos de la sala encontraremos el diseño de cada una de las trampas que hemos superado, y fuera encontramos las estatuas de dos quimeras, enemigos de God of War 3. Odio esta sala. Pero este plano nos permite ver con más detalle este friso que aquí reúne a todas las deidades del Olimpo. Y en el suelo, un mural de Zeus luchando contra 3 espartanos, un adelanto de su lucha contra Kratos en el 2. El río al que caen los condenados es el río Estigia, el mismo río de los muertos del inframundo y al que caemos en la tercera entrega. Y no, en el inframundo no hay columnas de kebab gigantes con cuchillas que te impidan regresar. Por cierto, qué asco de zona, Dios. Cuando salimos del inframundo, Kratos sigue conservando su cuerpo físico. Pero, ¿qué pasa con el Kratos que hay muerto en el templo? Supongo que lo devorarán las arpías. Aparecemos en nuestra peor pesadilla. La música aquí no deja de repetir. Y los dobles de Kratos son doppelganger, una criatura que copia el aspecto de otro humano. Cuantos más Kratos derrotamos, más se va destruyendo el escenario, implicando que estamos acabando con la pesadilla. Pero Ares le arranca las espadas y mata a su mujer y a su hija de nuevo. Por eso luego no podemos usar las espadas. En la sala del trono vemos a Ares, el esqueleto del Minotauro, y justo detrás del trono una de las cabezas de la Hidra a las que nos enfrentábamos, y sobre ella 2 búhos de Atenea. Si destrozamos estas estatuas con muchos golpes, aparecerá un código que es un número de teléfono al que si llamamos, I offer you my congratulations and my respect. Dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War. We gotta make the sequel! He was worse than a screeching harpy. El trofeo de Jason McDonald es el que recibimos si nos pasamos el juego en menos de 5 horas, que es justo el tiempo que tardó uno de los testers del juego en pasárselo y que se llamaba Jason McDonald. Y el logro de You Got the Touch es un guiño al tema de la película de Transformers. En la cinemática del final vemos la evolución de la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, ya que esta iba a ser la única entrega de God of War. Dios de la guerra. ¡Lo dijo! Que por cierto, se inspiró mucho en juegos como Onimusha y el primer Devil May Cry. Pero lo mejor del primer God of War es Kratos. Siempre tiene vendas cubiertas de sangre. Esto es porque las cadenas de las espadas están cauterizadas bajo su piel. Las lleva también por dentro, abrazándole todo el rato. Esta herida no sanará nunca, obligándole a tener que cambiarse los vendajes siempre, teniendo incluso que ocultárselos a su hijo Atreus. Conocimos a Kratos en un punto de su vida donde quiere terminar con todo porque lo ha perdido todo. Hasta cuando consigue vengarse, no es feliz, sino más miserable todavía. Solo es un hombre cansado. Esas pesadillas que lo atormentan no lo dejarán en paz nunca. E incluso cuando quiere librarse de esas pesadillas para siempre, todo ese sufrimiento tampoco le dejan hacerlo. Y al igual que Kratos, creo que mucha gente que pueda estar viendo este vídeo puede encontrarse en ese mismo punto de su vida en el que cada día es un sufrimiento constante, en el que no merece la pena levantarse de la cama y todo a tu alrededor te asfixia. Porque no hay nada peor que sentirse encerrado dentro de uno mismo. Si hasta Kratos pudo encontrar el modo de perdonarse y aceptarse, si hasta él pudo dejar atrás todo aquello que lo llevaba torturando durante años, ¿por qué no ibas a poder hacerlo tú también? Todos tenemos heridas que seguramente no sanarán nunca, que solo cicatrizarán, estarán ahí para recordarnos que al final conseguimos seguir en pie, aunque tengan que pasar años.
Os garantizo que llegará un día en el que finalmente podáis mirar atrás. Os aseguro que a pesar de todo lo que estáis viviendo ahora, llegará el día en el que podáis gozar al fin de esa paz que tanto buscabais y que todos merecemos alcanzar con nosotros mismos. Y que al igual que Kratos, encontraréis motivos de sobra para seguir vivos. Dale a like y suscríbete para encontrar esa paz y por fin llegar al 1.000.000 de suscriptores. Bueno, y si queréis que siga con los juegos de God of War, claro. Y también a Elania, ayudándome con la teoría de este vídeo. Y por favor, únete al canal. Ya somos más de 200 miembros, así que muchas gracias a todos los que me apoyáis para poder seguir haciendo estos vídeos que llevan mucho, pero que muchísimo trabajo. Y podréis aparecer en los créditos cada vídeo, además de conseguir emojis de Berserk y otras ventajas. Bueno, no puedo decir la palabra, pero que eso, que muchas gracias y... esto cada vez es más largo, la verdad. Somos un huevo. Leed Berserk.